Hola queridos amigos de Shaarei Gesed, un gran saludo, bienvenidos a nuestros domingos de Viviendo con Pasión y Propósito. Y estas palabras, como siempre, van dedicadas a la paz del pueblo de Israel, a la paz del mundo, al regreso de todos los secuestrados a sus casas sanos y salvos, y de la misma forma de todos nuestros soldados que están valientemente luchando para mantener la paz en Israel y en el mundo. ¿Alguna vez has escuchado la siguiente frase? No me confundas con los hechos. Yo ya sé la verdad. Yo ya tengo mi conclusión previamente hecha. En la vida nos encontramos muchas veces con lo que se llaman narrativas. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es una cierta historia, una cierta verdad, un cierto concepto que uno previamente tiene definido, previamente tiene establecido y sencillamente observa el mundo y observa las cosas que pasan a través de esa óptica, a través de esa narrativa. Y por lo tanto, si uno piensa que un determinado hecho es así o que es algo que es, por ejemplo, injusto o algo que es justo, entonces todas las cosas que pasen alrededor de eso las vamos a observar a través de esa óptica, las vamos a observar a través de esa narrativa. Vamos a contar una historia que esté adecuada a esa verdad que previamente yo ya establecí. Y en el mundo vivimos como seres humanos constantemente en esa lucha, en el mundo de la ciencia. Por ejemplo, existen lo que llaman las narrativas o los paradigmas, y los grandes científicos, las grandes personalidades que realmente abren caminos nuevos en la ciencia, son personas que están dispuestas a romper paradigmas, a romper narrativas, a romper y quebrar falsas creencias o previas creencias o preconcepciones para poder abrir un nuevo camino a un descubrimiento nuevo, a una realidad nueva, a un hecho nuevo que precisamente estaba allí presente. Pero ¿qué pasa? Mi narrativa, mi paradigma no me permitía verlo, no me permitía observarlo. Lo mismo ocurre en la vida. Y obviamente el conflicto mundial que existe hoy en día con todo el tema que tiene que ver con Israel y el conflicto con el mundo de los árabes palestinos, obviamente que también tiene que ver con esto. Hay personas y hay debates que están realmente basados no sobre hechos, sino sobre narrativas. Y muchas veces existen personas que atacan basado en una narrativa, en un paradigma previo, y no se atreven a observar los hechos, no se atreven a observar cosas que están ocurriendo realmente. Y realmente hay que tener siempre la fuerza y la honestidad moral para debatir hechos, no solamente narrativas. Yo quiero llevar esto a la vida personal de todos nosotros, en esta situación y en cualquier situación que podamos vivir. Nosotros muchas veces elegimos narrativas, elegimos formas de pensar. Y frente a esto ocurre un problema. Y es que si esa narrativa es una narrativa que es contraproducente hacia ti, si una persona tiene una narrativa de desconfianza, si una persona tiene una narrativa de pesimismo, si una persona tiene una narrativa de autocrítica pero cruel, entonces esa persona todo lo que haga en su vida lo va a hacer con ese sentimiento intrínseco negativo, porque dentro de él existe una narrativa, existe un paradigma de desconfianza hacia los demás, de autocrítica cruel, de un ojo siempre negativo hacia sí mismo, y por lo tanto todos sus actos, todos sus proyectos van a estar envueltos siempre en esa narrativa y siempre se van a adaptar a esa narrativa interna. Sin embargo, una persona que decida y elija tener una narrativa positiva, una narrativa de optimismo, una narrativa de esperanza, una narrativa de ánimos y de entusiasmo y de mejorar y de aprendizaje, entonces todo lo que haga en su vida lo va a tener empapado y lo va a tener contagiado con esa misma narrativa, sea en su negocio, sea en su empresa, sea en su familia, sea en su vida personal, en lo que sea que haga. Si tu narrativa es una narrativa positiva y optimista, entonces eso es lo que va a impregnar todos tus actos y todo lo que hagas. Lo contrario pasa si tu narrativa es negativa. Ahora la gran pregunta es la siguiente: ¿qué narrativa tomar? Quizás en realidad el mundo es un mundo negativo, quizás en realidad el mundo es un mundo de amenazas y uno tiene que vivir con una narrativa negativa, ¿o no? ¿Cuál es la realidad? Entonces acá yo vuelvo a lo mismo que dije al principio. Vamos a los hechos, vamos a revisar los hechos, vamos a revisar la historia, vamos a revisar los documentos, vamos a revisar las cosas que pasan. Y si nosotros observamos el mundo, claro que sí, en el mundo existe la guerra, existen cosas difíciles, existen momentos difíciles, existen muchas cosas duras y desafiantes dentro de la vida. Pero si nosotros abrimos los libros de la Torá, si nosotros abrimos las historias, tanto del Tanaj como de los Jajamim,
vamos a encontrar una narrativa de positivismo. Vamos a encontrar conceptos como la fe en Dios, como el amor de Dios, como la confianza que Dios tiene en nosotros, como la forma que Dios nos juzga siempre viendo el lado positivo de las cosas. Entonces, una persona que se adentra un poco en los textos de la Torá, y yo he publicado mucha información sobre esto, uno encuentra una narrativa positiva. Uno encuentra una relación de amor, una relación de misericordia, una relación de contacto íntimo, cada uno de forma individual y también con Dios bendito y también entre las personas. Entonces, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos una tradición, nosotros tenemos una cultura, nosotros tenemos una historia que está basada en una narrativa positiva, en una narrativa de optimismo. Entonces, cuando nos enfrentamos a un mundo que muchas veces es hostil, cuando nos enfrentamos a opiniones en redes sociales, en academias y universidades, en canales de televisión o lo que sea, que puede resultar hostil hacia nosotros, que puede resultar de una forma amenazante hacia nosotros, recordemos siempre una cosa: existen los hechos, existe la historia, existe la literatura, existe la cultura, y nuestra cultura, nuestra historia nos muestra una narrativa positiva frente al mundo. Nos muestra una narrativa segura, de confianza y de firmeza. Por lo tanto, la invitación es a que cada uno en su vida decida y elija cuál es su narrativa, basado en hechos, pero que sea esa narrativa positiva del judaísmo. Dios bendito y la Torá nos enseñan una narrativa positiva, una narrativa de apertura y de crítica también, y de reconocer errores, pero siempre bajo un enfoque positivo, bajo un enfoque de crecimiento, bajo un enfoque de amor, bajo un enfoque realmente de progreso para uno y para los demás. Besat Hashem, con la ayuda de Dios, que veamos buenas noticias, que veamos paz en el mundo y que nosotros seamos un motor propulsor de una narrativa positiva. Un gran saludo.